quizá a mí todavía me falta bastante, digamos, no sé si disidencia o nihilismo para convertirme en un anarquista absoluto, ¿verdad? Por lo pronto sigo, bueno, pensando en qué lugar me sitúo, qué cosas puedo hacer en el medio de cómo están planteadas estas situaciones políticas que se avecinan además, y a partir de ahí, bueno, hacer lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Que por otro lado es muy poco. ¿Para qué sirve el arte? Oh, Tan grande como concreta la pregunta. es una pregunta bastante inabarcable como para resumirla así nomás. Porque, no, pues digo, a ver, por ejemplo, acá ha pasado alguna profesora de matemática, algún profesor de Sí. historia, y es el típico cuestionamiento del alumno, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué sirve? Bueno, primero sirve para expresarse. Primero tenés que tener en claro que tiene que adecuarse a tus propias necesidades expresivas. No sé si es una herramienta para otra cosa. Esa sería una segunda posibilidad. Primero hay que sentirse cómodo con el ejercicio del arte. Creo que hay gente que ya nace con esa predisposición, otros se van formando en el camino de la expresión artística porque necesitan comunicarse a través de ese vehículo. Pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve primero para expresar un mundo personal y a partir de eso, bueno, sublimar muchas cuestiones que tienen que ver con el dolor, la felicidad, un compromiso específico, y creo que un poquito vendría por ahí la cosa. ¿Sirve para pensar? ¿Ayuda a pensar el arte? Yo no sé si estrictamente ayuda a pensar, sí creo que es cuando se habla, por ejemplo, del arte, si el arte tiene que ser arte político, si el arte es una construcción desde la política, yo pienso que todo arte es político en la medida que sí, que de alguna manera colabora en el ejercicio del sentido y del pensamiento. A veces hay más carga política en una obra como Los girasoles de Van Gogh, que en una pintura donde uno se proponga describir los dolores de este mundo. Hay aspectos que atañen a lo estético que también vehiculizan por ahí emociones, sentimientos, cargas expresivas que no necesariamente están puestas en el tema, pero sí en el cómo está hecho ese tema. Por eso puse el ejemplo de los girasoles, ¿no? Un bodegón común y corriente, si se quiere. Creo que el arte necesita no necesariamente de un tema, sino de un compromiso con una forma de interpretar el mundo. Creo que por ahí sería útil a los efectos de simplemente echar luz sobre muchas cuestiones. Está bueno eso, me surge una duda, porque esa forma de entenderlo, o de comentarlo, ¿no? Del compromiso y una forma de entender el mundo, la suelo, capaz que es falta de información mía o de formación incluso, la suelo tener más asociada a esa definición a artistas de izquierda. Y no suelo escuchar artistas de derecha que digan, estoy haciendo este arte porque es una forma de entender e interpretar el mundo. ¿Puede ser válida esa percepción mía? Y en ese caso, ¿por qué? Porque los artistas de derecha creo que no les interesa mucho vehiculizar un mensaje. Creo que están convencidos de que trabajan desde lo estético y nada más. Puede haber algún artista de derecha que diga, sí, yo quiero transmitir un cierto mensaje en función de tales o cuales intereses. Pero sea el artista autocalificado de derecha o de izquierda, igual hay un compromiso con la vida, hay un compromiso con sublimar aspectos personales y por lo tanto universales a través de un texto, de una música pautada, de una imagen, etc.
Cuando quisiste empezar a estudiar Bellas Artes, estaba cerrada la facultad, épocas Sí. de la dictadura. ¿Eso puede influir también en que uno termina adquiriendo un compromiso, ese contexto y esas ganas de decir, en un contexto opresivo que no dejaba de decir, que ni siquiera quería que te formaras? Sí, yo me sentí muy desamparado porque no sabía dónde. Yo quería estudiar Bellas Artes y por otro lado había maestros que alguien me había dicho que eran muy valiosos pero que estaban exiliados. Entonces, bueno, quedé un poco ahí en orfandad, comencé a trabajar solo, dejé el tema de la escuela para más Para adelante, cuando se pudiera. para cuando se pudiera y bueno, me junté con alguno de los pocos artistas que estaban trabajando en el Uruguay y por suerte tuve el privilegio de conocer gente muy valiosa como el dibujante Jorge Satut, que era director de la Galería de Arte de la Cinemateca Uruguaya, luego Espínola Gómez. Y la escuela fue dejando, la fui postergando tanto que nunca cursé la Escuela de Bellas Artes, así que por ese lado puedo ser un poco autodidacta también. Hablabas de Cinemateca recién, el punto de quiebre de repente en que te sientas artista o que te decidas del todo a ser artista es presentarte a un concurso de Cinemateca. Tal cual, en 1981. Y dijiste, esto es lo mío. ¿Cómo? Y ahí dijiste, esto es lo mío. Todavía no había dicho esto es lo mío, simplemente había leído las bases en un concurso, un llamado a concurso para dibujantes y pintores. Me presenté, había que llevar 10 obras, 10 originales. Y Pero 10 originales diferentes, no 10 copias de una no, obra. no, eran 10 obras distintas, 10 originales, sí, claro, 10 originales distintos, digamos, ¿no? Y salí seleccionado junto con un grupo de gente, entre los cuales estaba Carlos Musso, Santiago Tabela, y ahí pude hacer mi primera exposición en Sala Positos en el año 81 y después una individual un poquito más grande en el 82 en Sala Cinemateca. Era como Sala Positos era la sala B y Sala Cinemateca era la sala A. Y ahí como que me sentí cómodo en ese lugar, porque hasta el momento no sabía si iba a dirigir mis fuerzas a ser o diseñador gráfico, ilustrador de prensa o pintor. Y ahí surge, digamos, el inicio de mi carrera como artista visual. Y pocos años después de eso sos involuntariamente partícipe de una de las grandes polémicas del arte uruguayo de los últimos años, porque tuviste un intendente que te quiso llevar a la fama. Te hizo famoso en una tarde. Desafortunadamente sí, en el 86, ¿no? La censura que llevó adelante el intendente Jorge Luis Elizalde. Aquel que le robaron 1 tonelada de azúcar, las hormigas. Totalmente, así fue. ¿Y por qué te censuró? Porque te trataron de pornógrafo prácticamente. Sí, había muchas imágenes de desnudos, escenas sexuales y genitales. Eras un degeneradito, digamos, Totalmente, para la época. totalmente. Tanto para él como para mucha gente, ¿no? Hoy esas mismas obras ya no asustan a nadie, ¿no? Fue, creo que, hija de un momento, recién salíamos de la dictadura, todavía había una cierta sombra oscura sobre ciertas formas de expresarse, no sujetas a un mando verticalista, y eso, si se quiere, rompía un poco con lo que se venía viendo hasta el momento. Y en ese contexto, ¿cuánto era el temor? Porque ser censurado y que te señalaran, y los que te señalaban eran del lado, llamémosle, más conservador de la sociedad. Y dentro de ese lado más conservador estaba buena parte de quienes habían ejercido el poder dictatorial. ¿Uno podía llegar a sentir miedo? ¿Te recordás cómo lo viviste? Yo no recuerdo si sentí tanto miedo. Sí, dolor. Realmente dolor porque ver tu fotografía, tu nombre, prácticamente todos los días de la semana durante 20 días en la prensa y siendo señalado como pornógrafo inmoral. Yo tenía 23 años. Podía ser motivo de orgullo también. No fue muy agradable, te diré, quizá podría haber sacado más partido si hubiera tenido otra cintura y otra madurez, cosa que en ese momento no tenía. Me cayó de sorpresa, fue algo absoluto.
Entonces me sentí en falsa escuadra. No le pudiste sacar partido en el momento y de repente después eso te deja un barniz, una pátina sobre vos que, bueno, yo soy aquel, te sirve aunque sea como referencia cuando pasa el tiempo, cuando ya se considera que en realidad fue una medida ridícula y demás, decir, bueno, yo soy aquel, te dio alguna utilidad. Sí, sí. Primero el hecho de fortalecer lazos con quien en ese momento era uno de los asesores del Departamento de Cultura de la Intendencia, el maestro Manuel Espinola Gómez, que me dio todo su apoyo. Y a partir de ahí también la necesidad de comenzar a buscar respuestas, a estudiar un poco más todo este asunto del erotismo, la pornografía, la relación de la imagen con el contenido, la responsabilidad social del artista, en fin, como que comencé a estudiar, digamos. Y así fue. Eso es una ganancia. Eso fue una buena ganancia. Creo que logré, digamos, sublimar ese dolor inicial en un estado de situación que me llevó a trabajar de forma consciente en una serie incluso de materiales que llegué a escribir y que luego vieron la luz en un libro posterior. Toma un traguito de café y después seguimos. Dale. Tu padre era almacenero y tu madre peluquera. ¿Cómo lo forma uno eso? Porque son dos protagonistas de la vida de un barrio, por ejemplo, ¿no? Son el centro receptor de chismes. Sí, yo lo viví de forma muy, digamos, lateral, ¿no? ¿No te parabas atrás del mostrador a acompañarlos y a chusmear? Sí, ¿sabés que dibujaba en papel de estraza? Ah, No sé si se conoce, bueno, ahora el papel Strassens en realidad es el papel con que se envolvía la harina. Todo lo que se vendía suelto, todo lo los que fideos. se veía en fracciones, ¿no? Los huevos creo que se envolvían en papel de diario. Sí, yo los acompañé, me acompañaron, fue muy natural para mí, digamos, verlos trabajar en el almacén. Mi madre tenía una pequeña peluquería al fondo de la casa y bueno, sí veía clientes que iban, venían, se acercaban a veces a ver qué estaba haciendo el nene, qué bien que dibuja el nene, pero digo, no mucho más que eso. Porque pensaba si estar cerca de, más allá que yo decía en broma lo de los chismes del barrio, ¿no? Es un lugar donde uno se puede enterar las vicisitudes de las vidas ajenas Sí. y cómo van padeciendo de repente las diferencias de contexto a medida que van pasando los años, si hay dictadura, si no hay dictadura, si hubo una medida económica, si no la hubo, Sí. y si eso permea después en ese compromiso o en esa cosa que vos tenés en tu obra, en buena parte de tu obra, en viñetas humorísticas y demás, muy costumbrista, Sí. y que están muy paradas del lado del ciudadano de a pie que sufre las decisiones de otros. Sí, creo que el hecho de haber nacido en un hogar proletario me dio la posibilidad de tener, de guardar, no equilibrio, sino, digamos, de entender muchas cosas, ¿no?, que le suceden a la gente. Yo tengo hoy, por suerte, la fortuna de no vivir de forma tan precaria como vivieron mis padres, lo cual no quita toda la experiencia vivida durante la infancia, ni que hablar. Mi padre era almacenero, también era panadero, recuerdo que había quedado sin trabajo en mitad de la dictadura, comenzó a vender cualquier cosa en la feria de Piedras Blancas, después nosotros vivíamos cerca de la feria de Piedras Blancas. Y bueno, fueron años duros, ¿no? Incluso hasta para un niño de 10, 11 años que se daba cuenta de las cosas como se estaban procesando y de la ausencia de futuro que se cernía sobre ese hogar y sobre ese pequeño almacencito. Así que bueno, eso marca, ni que hablar. También esto me lleva a pensar si algunas personas que te conocen me han dicho, Óscar es medio anarco. ¿Tenés algo de eso? Anarco en la medida que no respondo de forma rigurosa a... Más como independiente que como anarco, digamos. Sí, digamos que sí.
por supuesto que me gustaría vivir en una sociedad, bueno, me gustarían tantas cosas, Claro, claro, claro. pero muchas cosas me gustarían, pero que no están a mi alcance y que por el momento, bueno, se va pechucando como fuere. Pero lo que sí es cierto es que me siento bastante independiente por lo pronto de cualquier tendencia político-partidaria, si se quiere. Ujú. Pensaba, si hay digamos que un gran logro de los malos es haber transformado el anarquismo en sinónimo de caos. Porque no necesariamente todo el anarquismo ha sido violento, ¿no? No, por supuesto que hay cualquier cosa dentro del anarquismo. Absolutamente. Pero... Vayan los Sácratas de los años 20 y 30 en Por Uruguay supuesto, para por decirlo. supuesto. Quizá a mí todavía me falta bastante, digamos, no sé si disidencia o nihilismo para convertirme en un anarquista absoluto, ¿verdad? Por lo pronto sigo, bueno, pensando en qué lugar me sitúo, qué cosas puedo hacer en el medio de cómo están planteadas estas situaciones políticas que se avecinan además, y a partir de ahí, bueno, hacer lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Que por otro lado es muy poco. Bueno, pero dentro de eso, en redes tal vez no mucho en los últimos meses, pero sí antes, también te ibas a dar polémicas y a debatir, además debates que para quien los lee resultan enriquecedores, porque sos un hombre de argumentos y de idea antes que de descalificaciones, muchísimo antes que de descalificaciones, ¿no? Entonces eso, nada, va aportando un pienso y hay gente que ahora tiene mucho derecho a estar ofendida. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de Cambridge que se enojaron con un cuadro, una obra artística del siglo XVII, en un centro de sabiduría. Snyder es el pintor. Donde se ve gente comiendo jabalíes, como el final de las Asterix y Obelix, hay gente comiendo jabalíes. Sí, sí. Los alumnos veganos le dijeron al señor Cambridge, esto ofende mis principios, retire esta pintura del comedor. Yo como vegetales, esto retírenlo. Claro, ¿cómo ves ese tipo de cosas? Porque es una censura que me parece bastante más perversa que la de decir que tu obra de arte era pornográfica. Yo creo que es bastante más perversa. Yo creo que es fascismo puro y duro. Del momento que hay gente que está pidiendo que se retire de los museos la obra de Picasso, porque en su vida personal era machista, que se prohíba o que se escrache, que se censure toda la obra previa de Woody Allen porque eventualmente en su vida privada fue un acosador, y así con tantos miles de artistas, creo que estamos entrando en un terreno muy peligroso. Se está pidiendo la censura lisa y dura, ¿no? El año pasado pasaron varios procesos similares, ¿no? Ajá. En museos, hay un artista que se llama Baltus, cuya obra estaba de gira por España, y un colectivo de ciudadanos firmó una carta, elevó una carta a las autoridades del museo para que la obra de Baltus se retirara, porque había una de las obras de Baltus es una jovencita levantando la pierna en una actitud provocadora, se le ve la ropa interior y demás. Eso ofende a un colectivo específico de personas que consideran que es una forma vil de mostrar a la mujer. Y bueno, han habido muchos casos similares que son realmente preocupantes. ¿Por qué te parece que la sociedad puede tener emergentes que digan no quiero ver este tipo de arte, no quiero este chiste en el carnaval, no quiero la literatura de Celine, etcétera, etcétera, etcétera? Pero sin embargo, mañana yo puedo subirme a un estrado a hacer una campaña política reclamando que no entren más inmigrantes ni gente de piel color verde agua porque son distintos a mí, y eso, no se pueden meter con eso porque estoy haciendo política y si se meten contra eso censuran mis ideas. ¿Por qué no se entiende que en el arte, en el humorismo, en la cultura es censura y sí se lo interpreta? Porque vos no querés hacer que la gente vaya y regir su vida por tu obra, pero el político quiere determinar que tu vida sea de tal o cual manera. Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que no se entiende además la relación que hay entre el arte, la temática artista, la vida privada del artista
y lo que produjo ese artista hace 100, 200 o 300 años en un marco histórico y cultural muy distinto al presente. Simplemente hay que conservarlo como testimonio histórico. El hecho de que en un museo haya un cuadro, una pintura que relata las crueldades provocadas por la Iglesia, no significa que uno esté de acuerdo con lo que hizo la Iglesia. Ese cuadro simplemente, además, se sirve como testimonio de lo que pasó. Pero hay gente que se siente ofendida y dice que hay que quemar todo eso. Hay gente que dice, no, porque las letras del tango son machistas y esto, y queremos otro tango. Fenómeno, está bien que haya otro tango, pero hay cierto tipo de tango que responde a un momento específico de la cultura de nuestra región. Y no se puede confundir la censura con el derecho, con la ofensa. Creo que hay una sopa ahí donde mucha gente no entiende mucho y gente que además que no le interesa en absoluto el arte, ¿no? Cuando ya piensa que el arte tiene que ser solamente vehículo de una idea específica, y ahí creo que se está complicando la cosa. En algún momento nombraste el nihilismo, quedó ahí como al pasar, y cuando conversábamos en la previa y nos mandabas algún material tuyo, Sí. más decías que como un cierto, no sé si miedo o pudor a ser demasiado nihilista. Sí, no quisiera caer en el nihilismo, ¿no? Esa gente que no cree en nada y que se sumerge, digamos, en la más absoluta oscuridad, porque creo que todavía hay que creer en el ser humano, en todo lo que tiene para dar. Hay que tener un poquito de esperanza. El nihilista puro es un tipo que ya cerró la cortina y bueno, que reviente todo, no me interesa nada, y no quisiera llegar a ese nivel. Pero estamos pasando por una situación muy complicada, ¿no? A veces en estos, contra estos empujones que vienen de un lado y del otro, por ejemplo, que hacen que no se pueda hacer determinado tipo de chistes en carnaval o que no se pueda colgar un cuadro en la Universidad de Cambridge, uno tendría la tentación de decir, ya está, ¿o no? ¿O te gana la tentación de dar pelea? Yo he dado pelea hasta donde pude. Bueno, de hecho la revista La Pupila, que es una revista que estamos sacando con Gerardo Mantero. Hace como 10 años que la editas. 11 años tiene ya La Pupila. Ahí vuelco alguna de estas observaciones, tratando de argumentar de la mejor forma posible y explicando de qué es esto del arte, qué es esto de la censura, ¿no? Censura que además que yo la sufrí en carne propia, ¿verdad? En su momento. Y también creo que por ahí hay algo, no necesariamente de solidaridad, sino de comprender qué significa esto de coartar la libertad de expresión. Bueno, gracias por venir a ejercerla por acá. Gracias a vos. Visita. Gracias. Arriba.